La violencia se está convirtiendo en un protagonista más del proceso electoral que culmina en menos de 3 semanas, el próximo 7 de junio. La noche del jueves fueron asesinados Enrique Hernández, ex líder de las autodefensas y candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de Yurecuaro, en Michoacán, y Héctor López, candidato del PRI a noveno regidor en el municipio de Huimanguillo, en Tabasco. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Un par de semanas antes, en Guerrero, fue acribillado Ulises Fabián Quirós, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa de Álvarez. El año pasado, Enrique Hernández estuvo detenido por el homicidio de Gustavo Garibay, alcalde de Tanguato, pero posteriormente fue absuelto. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriarte. Hacer campaña se ha convertido en un peligro para los candidatos, sobre todo en aquellas entidades en las que la violencia se ha convertido en un fenómeno habitual. A pesar del llamado de las autoridades y partidos políticos para ir a votar el día de la elección, este fenómeno podría incidir en el ánimo de la ciudadanía e inhibir su participación. Esto porque existe el temor de agresiones durante el día de la votación. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. El tema de la violencia política en periodo electoral está ahí presente, no como un hecho generalizado, pero sí como lo que sería un indicador muy claro de la presencia de grupos que están dispuestos a apostar por el ejercicio de la fuerza como forma de ganar la elección. Jorge, Pablo, estamos ante una situación en donde, si bien es cierto que no podríamos decir que hay un clima de violencia generalizado, sí hay focos que demuestran no solamente la vulnerabilidad de ciertas estructuras políticas, sino el hecho de que son estos estados en donde crimen organizado está presente y en donde el tema de quiénes son los candidatos, que a veces ni siquiera, por supuesto, los propios partidos saben a quién postularon, terminan en estos choques tan violentos, en estos asesinatos que a los 2, 3 días o a la semana ya ni siquiera quien se acuerde y siguen con lo siguiente, ¿no? Con lo que Sí, sucede. lo que sucede no es, como tú dices, no es un clima generalizado, pero hay que recordar que una pradera se incendia con unas pocas chispas, ¿no? Con muy poco fuego. Y eso quizás es el temor que tenemos que sentir algunos y la apuesta que hacen otros. Incendiar la pradera para algunos es una opción, y incendiar la pradera se tiene que entender por ensuciar el proceso electoral. Y en eso se conjugan factores políticos como factores delincuenciales. Los narcos también votan, como se ha dicho en muchas ocasiones, y esta combinación también de lo que tú decías, que en ocasiones los partidos terminan colocando como candidatos a personajes muy controvertidos. Estoy pensando el señor que es asesinado en Michoacán, Hernández. Estoy pensando, por ejemplo, en Hipólito Mora, que obviamente no ha sufrido afortunadamente ningún atentado, pero es un hombre que podría sufrirlos en cualquier momento por una carrera muy controvertida, y muchos otros que giran en torno a ese ambiente. Esas dos combinaciones me parece que es lo que puede dar como resultado un ambiente de violencia. Y se ha vuelto muy fácil matar. Si alguien me estorba en política en ciertas regiones del país y en ciertos contextos de alta violencia, se le mata. ¿Por qué? Por una enorme impunidad. Mencionaba Jorge el caso del candidato alcalde de Yurecuaro, Hernández. Pues tenía 4 averiguaciones por homicidio. Entonces, si no se castigan ese tipo de delitos, obviamente van a seguir existiendo. Hay gente que no quería que estuviera Hernández ahí, se les hace fácil matarlo. No estoy justificando el homicidio, sino simplemente dando un contexto de impunidad en todos los sentidos que alienta la violencia. Pero lo mismo en otros lugares. Si te estorba, lo matan. Ha pasado en Guerrero, pasó en Chilapa y pasó en muchos otros casos que asesinar se ha vuelto fácil por un gran grado de impunidad. Así es, y bueno, estos estados, fundamentalmente Michoacán, Guerrero, de los que ya hemos platicado en varias ocasiones, pero también esta idea de los propios partidos políticos en el sentido de que se trata de cosas, digamos, colaterales que están allí como parte, digamos, del escenario político y no como un problema suyo. O sea, que la violencia es componente en muchos estados.
Se habla menos de Tabasco, pero Tabasco Ahí es un también. estado donde hay una situación de violencia, de narcotráfico terrible, quizás mucho más exacerbada que en muchos otros lugares de la República. Ocurre lo mismo en Michoacán, ocurre en Guerrero, y parte de lo que decías tú, lo que decía Pablo, eso se alimenta por la impunidad. Nunca detienen a nadie. Y incluso los que son detenidos, este señor Hernández de Yurecuaro, que fue el candidato asesinado, estaba acusado de varios secuestros, su grupo de autodefensa había matado gente. Estoy pensando en el caso de Hipólito Mora, que después de aquel enfrentamiento donde hubo 12 muertos, incluyendo su hijo, tanto él como los del americano, todos quedaron en libertad, no hay uno solo que esté detenido. Estoy pensando en lo que se exige ahora en Chilapa, de la liberación de Nestora Salgado. Está acusada de 50 secuestros, no de 5, y los que están pidiendo su liberación desaparecieron, no se sabe, entre 14 y 30 personas en Chilapa mientras ellos tuvieron el control del pueblo. Eso me parece que es ese ambiente de impunidad, es lo que me parece que genera y da condiciones para que quien quiera ejercer la violencia la pueda ejercer y no hay autoridades que lo estén impidiendo. Y ahí se da, Bueno, me parece que estos brotes de violencia, estos estallidos de violencia, que no son generalizados en todo el país, hay que decirlo, pero sí se dan en un contexto de impedir las elecciones, de una guerra contra las elecciones que ha lanzado la CETEC, aliada con los padres, algunos padres de los normalistas de Ayotzinapa, un sector de la guerrilla del ERPI en Guerrero, para que no haya elecciones, no como una forma de protesta, sino como una forma de tomar el poder. Están diciendo, no queremos que haya elecciones porque queremos que haya consejos municipales electos por usos y costumbres, es decir, denos el poder. Creo que ahí está el principal reto para la federación y para el país en general, para la ciudadanía, el próximo 7 de junio. No me importa quién gane, me importa que haya elecciones y que grupos violentos, grupos armados inclusive, como en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, impidan el acto supremo de la democracia, que es elegir a sus autoridades. Y uno se pregunta si finalmente esta impunidad arropada en lo que sería el poder político es lo que define la situación en estos lugares. Creo que esta es la parte importante también cuando se habla de qué manera contener la violencia en este país. Creo que hay una situación todavía de tolerancia, de aceptación de violencia de orden político, o que se arropa en el orden político, pero que pues sale, mata y sabe que no tiene consecuencias, no solo por la impunidad tradicional, sino por arreglos de orden político, como sucede en Guerrero ahí con el gobernador. Aunque sé que la guerra es la continuación de la política por otros métodos, claro, ¿no? Y entonces, si en Sonora te matas a periodicazos, bueno, Guerrero no es Sonora, ¿no? Tiene otras características, ahí te matas a balazos. Y yo creo que esa es una diferencia importante. La otra es la que señalabas, los grupos que no quieren que haya elección. Una cosa es disputar las elecciones. Es diferente no querer que ese candidato llegue, entonces lo eliminas, a no querer que haya ningún candidato. No, son dos estrategias. Una es la violencia en sí, que se ejerce contra determinados candidatos por venganzas, porque no se quiere que lleguen y demás. Y la otra es este otro tipo de violencia que lo que quiere es que no haya elecciones. Y yo creo que ese es el punto fundamental. La decisión, ya no solo de la CETEC, de la coordinadora, de toda la coordinadora, incluyendo la sección 22 y los otros grupos, la 18 de Michoacán, es que no va a haber elecciones el 7 de junio. Y para que no haya elecciones, lo que están pidiendo, para que evitar eso, es que se abrogue la reforma educativa. Pero en el caso, por ejemplo, en el caso de Guerrero, la liberación de Nestora y de otros personajes, y en el caso de Oaxaca, la liberación de los famosos maestros que secuestraron niños, que son miembros del EPR y que, bueno, son miembros del EPR, financiaban sus actividades con secuestro de niños, fueron detenidos infragantis. Eso no se puede negociar, no hay margen para negociar, porque ellos mismos saben que es innegociable o que debería ser innegociable. Bueno, y eso quería preguntarles a ustedes dos, ¿hasta dónde se puede separar lo que es el crimen organizado que dice yo no quiero que llegue tal candidato y lo mato por las razones que sea, y yo no quiero que haya elecciones? No hay una imbricación entre esos grupos violentos
con una motivación ideológica y con una motivación criminal. No hay un entramado que los une. Es que finalmente es parte de un mismo modelo de sistema, que es la justificación de la violencia. O sea, la violencia, incluso entendida desde el concepto revolucionario como la utilización de la fuerza para llegar al poder, es legítima, y en función de ello, si yo saco la pistola y mato a alguien, pues es válido porque estoy matando a un enemigo, no a un adversario político, a un enemigo que es liquidable, y en función de eso no hay ninguna diferencia. Aquí el problema es, uno, que también tienes candidatos que son parte del crimen organizado y que, bueno, están de ahí también enfrentados entre sí, ¿no? Pero hay otro factor también, que es que cada vez más son diferentes. Hay que aclarar, los grupos del narcotráfico, los grupos guerrilleros, los movimientos Cada sociales. quien tiene sus intereses. Sí, No están conectados. no son, eso es lo que iba, a eso iba. No son lo mismo, decir que son lo mismo es falso, pero están cada día más interconectados. En los casos de los secuestros que se han dado, el caso de Oaxaca me parece paradigmático y es muy importante porque se está diciendo que se impedirán las elecciones si no se liberan a esas personas. Tienes a dirigentes magisteriales participando en la misma banda, en el mismo secuestro. Dirigentes magisteriales, dirigentes de una organización armada y delincuentes comunes. Todos participan en el mismo secuestro. Unos se dedican a unas cosas, unos se dedican a cuidar a los secuestrados, los otros a negociar, los otros a utilizar el dinero para financiar el movimiento, y están todos detenidos. Me parece que es la mejor demostración de cómo se están imbrincando profundamente ciertos movimientos sociales con ciertos grupos guerrilleros y la delincuencia común o la delincuencia organizada. Pues a mí me parece irrelevante comparado con el enorme reto que hay, con el enorme reto de mantener un Estado democrático en todo el país. Aquí lo que está en juego es la posibilidad de que haya democracia en todo el territorio nacional, y me parece que hay un riesgo en los estados de Guerrero y de Oaxaca fundamentalmente, sin perder de vista Michoacán, pero ahí, cuidado, si no hay elecciones normales o relativamente aceptables en esos estados, pues estaremos ante un hoyo negro del sistema democrático en el país, y ahí sí, cuidado. Me parece que todavía no hay en el ámbito social una intolerancia hacia estos grupos y esas políticas. Y el segundo punto, recordar que no es tan complejo anular una elección. Con que tú impidas que se instalen el 20% de las casillas del Estado, esa elección se anula, y a eso están apostando. Y bueno, pues ese tema, digamos, de impunidad como tal, está también dentro de los propios partidos políticos, que cuando les asesinan a uno u otro candidato, protestan un día y al siguiente ya no aparece, ya no está. Es parte del ajuste de cuentas que ellos mismos hacen, y que creo que daña, junto con los otros factores que mencionaste, la propia elección. O sea, se vale eliminar al enemigo porque la violencia es legítima. Ese es el mensaje que están dando. Bueno, pero esa es la apuesta que hay que trascender, y me parece que es responsabilidad de los partidos también. Cuando hablamos de la tolerancia que existe hacia la violencia, se transmina desde los partidos hacia la sociedad, porque los partidos son tolerantes a sí mismos con la violencia. Y se vuelve un modus vivendi para hacer política en el país, y creo que esa es la parte también que hay que, de una o de otra manera, asumir como uno de los grandes defectos de una democracia mexicana, que todavía pues está ahora sí copada por lo que le llaman los grandes factores de poder, entre ellos el crimen organizado. El reto mayor, y por eso se me hizo importante la reunión que tuvo el presidente con su gabinete en esta semana, el reto importante es que haya elecciones democráticas, y realmente es secundario si va a ganar el partido gobernante, si va a ganar la oposición. Es parte del juego de la democracia, y mientras no nos salgamos de ahí, no me importa. Lo que me preocupa es lo otro, que se desborde. Gracias, Pablo. Gracias, Jorge. Gracias a usted que nos vio aquí en México Confidencial.